¿Qué pasa, majos? En este primer vídeo de mecánica de este año vamos a ver cómo se radia una rueda de bicicleta. Esta está radiada, pero se le ha roto el ala del buje, así que lo que voy a hacer es sustituir este buje por uno que me han traído los Reyes y voy a enseñar en una serie de 3 vídeos todo el proceso que lleva a eso. Este primer vídeo veremos las medidas que hay que tener en cuenta a la hora de radiar una rueda para hacerlo con precisión. Si te interesa esto, quédate conmigo. La medida entre las alas del buje, desde justo la mitad de esta ala hasta justo la mitad de esta ala, se ven con unas ligeras estrías, se puede apreciar bien, es 55. Ya tengo ahí un dato. Ahora vamos a averiguar esta distancia y esta distancia. Y para eso me voy a ayudar de una regla, que le han agrandado aquí el agujerito, la paso justo en el eje, hasta ahí entraría el cuadro, la puntera. La medición izquierda del buje, del espacio izquierdo, es de 33 milímetros. Distancia entre las alas nos sale 55. Y la parte derecha del buje, 48, 47 y medio. Por ahí está, entre 47 y 48. Voy a dejarlo finalmente en 47, 55, 33. Porque la suma de esas tres da 135, que es justo el espaciado de toda masa trasera de mountain bike. Entonces 47, 55, 33. Con ayuda de estos palitos, que les he puesto un poco de tape para que entren mejor en los agujeros, voy a medir la distancia que hay entre los agujeros de ambos flancos, de ambos sombreros. Como se puede ver, que hay 45 me están marcando. Verlos del otro lado, normalmente dan lo mismo, hay que asegurarse de ponerlos justo en los opuestos. Me aseguro que están bien alineados, perpendiculares, lo mismo, 45. Pues ya tengo todas las medidas necesarias de la masa para poder calcular la longitud correcta del radio. Ahora nos falta la de la llanta, aro o ring, lo dicen en México, como decimos aquí. Entonces aquí hay dos medidas a tener en cuenta. Una es el diámetro efectivo del rim, el ERD, por sus siglas en inglés. Y la otra es el offset de la rueda. El offset viene siendo estos, los ojales, como veis no están perfectamente alineados. En algunas llantas sí, en otras no, eso ya depende. Pero como veis están un poquito inclinados a un lado u otro. Hay que ver respecto a lo que es el eje longitudinal de la rueda cuánto se desvía. Eso es el offset. Vamos a medir primero eso. Ponemos cinta de enmascarar, de esta que se utiliza para pintar, tapando toda la llanta. Aquí de un lado y luego del otro lado. Que quede todo lo que es el ancho de la llanta por debajo tapado. Ahora lo que he hecho es poner aquí el eje longitudinal de la rueda. Esto es lo utilizado para medir con más seguridad. 13 milímetros me da aquí la parte más elevada del ring, donde se apoyan los ojales o eyelets. Aquí hay 13, entonces la mitad es aquí, 6 y medio, 6 y medio. Y por aquí esta línea que traza entre ambos es el eje longitudinal de la rueda. Ahora aquí podéis ver, esta es desde el eje del agujero la distancia que queda respecto al eje longitudinal. Este es el offset, 2 milímetros, ya lo he medido, aquí justo hay 2 milímetros de distancia. Aquí lo mismo, solo que del otro lado. Del centro de este agujero al eje longitudinal hay justo 2 milímetros de distancia. Ese es el offset de la rueda, 2 milímetros entonces de un lado y de otro. Y ahora vamos a medir cuánto hay desde donde asientan los radios hasta el punto opuesto. Eso es el diámetro efectivo de la llanta. La mayoría de los fabricantes da este valor. Yo ya sé cuál tiene esta. Pero si tienes una llanta que no sabes cuál es el ERD que le corresponde, o es una llanta usada y se ha deformado algo, como es el caso de esta,
no viene mal medirlo manualmente como vamos a hacer ahora, como hicimos con la masa, como hemos hecho con el offset, etc. Así que fijaros bien lo que voy a hacer para medir el ERD. Para medir el ERD vamos a emplear dos radios como estos, a los que le hemos puesto una cinta ducto, y justo donde termina la cinta de ducto mide desde la cabecilla hasta ahí 200 milímetros. Puede ser otra medida, eso ya dependerá de la longitud de vuestros radios, de vuestra rueda. Yo para una rueda 29 esto es lo que empleo. Desde aquí, justo ahí donde termina de enroscarse el radio en el niple, fijaros, ahí mides, y donde termina la cinta de ducto una medida que ya conoces, en este caso 200 milímetros, 20 centímetros. Entonces tenemos que esta llanta es de 32 radios, vamos a ocupar 2, eso nos dejará 30, ha de quedar 15 libres de un lado, 15 de otro. Por ejemplo, voy a comenzar donde la válvula, pues el siguiente, el más cercano. Meto uno de estos radios que voy a emplear para medir el ERD, cuento 15 y el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Este es justo lo opuesto. Ahora voy a medir la distancia que hay entre las marcas de los radios y para ello utilizaré una pequeña liga o goma. Pongo la liga, aquí le he hecho unos nudos porque era un poco larga, de estas ligas pequeñitas para el cabello, son las ideales, pero la pongo uniendo el codo de ambos radios. Ahí están perfectamente asentados. Y ahora voy a medir donde termina esta cinta de ducto a la otra marca, y me está dando justo 212, 213. Hay que tener cuidado de no empujar así. Esta primera medida me ha dado 212.5. Vamos a dejarlo. Lo anoto en una libreta, en una hoja. Esta primera medición la voy a llamar la medición A. Me ha dado 612, porque es 400, 200, más 200, 400, más 212, 213, 612.5 lo voy a dejar. Y ahora repetimos el proceso, pero con estos, y luego con estos, y luego con estos. Aquí me está dando lo mismo. 212.5, es decir, 612.5, la medida B, 612.5. Ahora pasamos a la C. Y la medida entre las marcas es, redoble de tambores, lo mismo. 612.5, 613 no los quiere, 612.5. Medida C. Ahora la medida del diámetro D me va a dar 212 más 420 más 20, pues 612. Esta no tiene el punto 5. Ya tenemos las medidas necesarias tanto de la llanta, el aro, como de la masa, el buje. Lo ideal es que todos los fabricantes nos faciliten esos datos, pero algunos bujes económicos como este, lo mismo estas llantas, a veces es un poco difícil de encontrar estos datos. También puede pasar que si son anticuados, tengas los del modelo nuevo que no coinciden exactamente con los del modelo viejo de hace 5, 6, 8 años. Así que es muy importante que todos estos datos los guardes en tu computadora, en una nota, un cuaderno, un archivo de texto. Yo lo hago en un dibujo que ahora os lo muestro en pantalla y voy a proceder a ver la medida exacta con calculadoras que hay en internet. Os pongo los enlaces aquí debajo. Vamos a ver cuál es la longitud exacta de radios que necesito para radiar con precisión esta rueda con esa masa. Lo primero que voy a hacer es grabar los datos del buje. Estos son los de un buje que tengo, el que empleo para montaña. Este que voy a hacer es para carretera, pero voy a hacer
una página igual que esta para que no pierda esos datos. Así que edito la imagen, lo primero le cambio el nombre, este es un buje Shimano, es trasero como estáis viendo y es el FHRM70, algo así, luego checo el nombre correctamente, pero así ya me entiendo. El diámetro del eje son 10 milímetros, quick release, de salida rápida. 2.6 es normalmente el diámetro de los agujeros, la longitud es 136, la mitad es 67.5 y ahora estos datos que estuvimos midiendo es lo que voy a poner. Aquí habíamos dicho que era 33 lo que medía del lado izquierdo o el no drive, 47 que coincide con el anterior del lado del núcleo donde se pone la piñonera, y la distancia entre las alas, entre los sombreros, viene siendo de 55, un milímetro más. También la distancia entre los agujeros de las alas, donde van los radios, es un milímetro más grande, 45. Así que ese dato lo cambio. Y ahora este lo voy a calcular con la calculadora. Si tenemos que es 135 de largo, lo divido entre 2, 67.5, como aquí me da. Si le resto 47, pues la distancia hasta el centro, aquí coincide 20.5. Y en el otro caso es 67.5, la mitad de 135, que es justo la mitad de la masa, menos estos 33 que ya teníamos, nos da 34.5. Ese es el valor que hay aquí, un milímetro más. Y ahora guardo esta hoja para tenerla ahí a mano siempre, si alguna vez la necesito para volver a radiar la rueda. Buje trasero, Shimano FRM70H, algo así. Luego compruebo eso, el nombre exacto, el código. Pero esto lo podéis vosotros anotar en una libreta, en una hoja Excel, en un TXT, eso ya como gustéis. Ahora, con todos los datos estos, vamos a las páginas. Os pongo ahí los enlaces de abajo. Yo empleo dos básicamente para calcular la longitud del radio. Free Spoke y otra que es de Wheel Builder, que también me da resultados muy buenos. Entonces aquí comienzo. Tiene una base de datos donde a lo mejor puedes elegir tu ring y tu hook, tu buje, pero voy a meter los datos manualmente. El RD habíamos dicho que era 612.4. Recordemos que dio todo 612.5 menos un diámetro que dio justo 612, así que el promedio es este. El offset, de donde va perforada la llanta, donde entran los radios, es de 2 milímetros. Este es el del lado izquierdo, este es el del lado derecho, 2 milímetros. La distancia del centro al flanco, a lo que sería el sombrero, del lado izquierdo, pues aquí lo estamos viendo, del centro al lado izquierdo, 34.5, aunque ponemos ese valor, 34.5. Y el derecho, 20.5. Eso es lo que me está pidiendo aquí. Luego, esto es el diámetro entre los agujeros del ala. Entonces es 45 en ambos lados, 45 el izquierdo, 45 el derecho. El diámetro normalmente de los agujeros suele ser de 2.6. En algunas masas como las de tándem son un poquito más grandes, eso ya depende, pero la mayoría de estos bujes normales que no son de tiro directo o de pinza, que son de codos, pues es de 2.6. Ahora, ¿cuántos radios? La rueda es de 32. Cruces, va a tener 3 cruces, tanto a la izquierda como a la derecha, porque se me hace que es el radiado más fuerte. Se pueden hacer de 4, pero esta es quizás la más estandarizada dentro de las ruedas básicas, las de 32 o 36 a 3 cruces en ambos lados, tanto el izquierdo como el derecho. El hub no tiene ningún offset, eso se emplea sobre todo en las fat bikes.
tampoco ring flag, no ponemos nada. Entonces aquí nos va a dar los datos. Me está diciendo que el izquierdo, el del lado no drive, es 298.8, redondeando 299 es la longitud del radio. Y la del derecho es 297.6. Podemos dejarlo redondeando en 298, aunque uno de 297 pues podría funcionar también. Pero digamos que estas son las dos medidas que necesito. 299 casi, 298 un poquito menos, pero le quedaría. Vamos a ver qué medidas da en el otro medidor de radios. De aquí he obtenido la imagen de fondo para yo guardarme los datos de mis masas. En vez de frontal, pues trasero. Número de radios 32, cruce 3, este no permite elegir entre uno y otro lado. Y ahora ponemos aquí los datos. 612 para lo que es el diámetro efectivo del ring. No permite poner decimales, aquí no es tan preciso. El ancho de eje es 135, el espaciado que entra en el cuadro. Esto es lo que entra ya en las punteras, no cuenta. Aquí habíamos dicho 45, la distancia entre los agujeritos de las alas. Aquí podemos checar 33, y aquí ya va calculando él, y este era 47. Y ya ves, aquí ya calcula 34,5 y 20,5, que coincide con lo que aquí tenemos. Y como veis, el diámetro del agujero, pues por defecto pone también 2,6. Le digo calcular y coinciden casi igual. 299 para el lado izquierdo, 297.5 podemos dejarlo en 298, aunque como he dicho, uno de 297 también nos serviría, que sería este. Ya tenemos los datos para poder radiar correctamente nuestra rueda. Ahora vamos a ver un par de detalles sobre los radios. Estos son algunos de los radios de los que dispongo. Ya conozco las medidas, estos son de 299 milímetros, que son los que voy a emplear para uno de los lados, el izquierdo si recuerdo bien. Estos son de 300, me quedarían muy largos, los empleo más para la rueda delantera. Aquí tengo de 298, que son los que voy a emplear para el lado derecho, el lado de la piñonera. Y aquí tengo un montón de radios usados, como este, que no tenía claro al desarmar la rueda si eran pues de 299, 298, porque algunos se me fueron rompiendo. Entonces lo que hice fue medirlos, como estáis viendo aquí ahora mismo. Lo que hago es poner ahí justo en el cero lo que es el extremo final roscado del radio. Y aquí está el codo, que es donde nos dice la distancia exacta, la longitud del radio. Ahí sería 300, ahí sería 299 y ahí sería 298. Ahí está justo a la mitad. 298 mide este radio. Y estos son los nipples que voy a emplear. Estos son los normales, los estándares de 12 milímetros. Y estos son unos especiales extra largos de 16. Ahí podéis ver. No quiere decir esto que tenga 4 milímetros más largos que el de 12. El de 12 tiene una rosca de 9 milímetros y el de 16 tiene una rosca de 12. Es decir, este en realidad, aunque sea de 16, no es 4 milímetros más largo que este, sino 2. Hay otros de 14 que da 1 milímetro más que este. ¿Para qué os digo esto? Porque si, como en mi caso, si tuviera el intermedio me vendría muy bien, porque podría emplear todos radios de 298 como este. Del lado de 298 le pongo el de 12 y del lado que me pide 299 le pondría el siguiente nipple un poquito más largo, el de 14. Y así me daría un total de 299. Pero como tengo el que es un poquito más largo, lo que voy a hacer es poner a un lado 299 con este y al otro 298 con este. Pero tened en cuenta que existen estos nipples que os pueden ayudar y así evitáis tener
pues 2, 3 o 4 medidas de radios distintos para un par de ruedas. Podéis, con un poco de maña y suerte que tengáis, a la misma longitud de radio con distintos niples, y así si se os rompe un radio no tenéis que estar batallando que si necesitaba de esta medida o de otra. Con estos niples podéis jugar con la misma longitud de radio. Y eso ha sido todo por el momento. Como veis, estoy en el salón de mi casa porque fuera hace un frío tremendo, pero espero mañana, que el clima está más templado, salir a hacer el radiado de la rueda, todo el proceso de cómo se van poniendo aquí los radios en la rueda. Os recuerdo que es de 32 y un cruce de 3, pero si tienes una rueda de 36 y la queréis con un cruce de 3, va a ser prácticamente lo mismo, solo hay que añadir una cifra más a todo lo que digo. Y a la otra semana veremos el centrado para que quede la rueda lo mejor, lo más derechita posible, evitar el aparaguado, evitar el salto, etc. Así que no te pierdas lo que se avecina. Dale al botón de suscribirse, dale a like, compártelo por si tienes un colega ciclista que tiene estos problemas. Y nada más, hasta la próxima, majos.